Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a seguir viendo el tema de prueba de escritorio. En este caso vamos a resolver el algoritmo del primo, si un número es primo o no. Vamos a contar la cantidad de números primos y no primos. Dice el ingreso finaliza cuando se ingresa un número 0 o 1. Bien, vamos a resolver el algoritmo y vamos a hacer la prueba de escritorio para este algoritmo. Y en este caso hay que determinar, se ingresa una serie de números y hay que determinar cuáles son primos y cuáles no son primos. Acá nos dice cuántos números se ingresan, no nos dice. Por tanto vamos a usar un repetir y vamos a pedir a cada rato números. Ingrese un número. En este caso el número le vamos a poner que se llame n. Bien, ¿cuándo va a terminar? Cuando ese número sea 0 y 1. Bueno, hasta que n sea igual a 0 y o el n sea igual a 1. Cuando tenga esos valores va a terminar. Bien, ¿cómo determinamos si un número es primo o no? Primero vamos a tomar el concepto de bandera. Vamos a poner una bandera, una variable lógica en verdadero. Si es, por ejemplo, verdadero, lo vamos a considerar que la bandera está para arriba. ¿Sí? Entonces para mí el número va a ser primo. Cuando la bandera esté abajo, o sea, tome un valor de falso, para mí no es primo. Entonces yo, por lógica, yo digo que, ¿cómo es el concepto de número primo? Un número es primo cuando es divisible por 1 y por el mismo, ¿o no? ¿O no? Entonces todo número que yo ponga, ya sea un 5, un 2, un 3, siempre va a ser divisible por 1 y por el mismo, ¿que no? El 4 por 1 y por el mismo, ¿o no? Todo número, por ejemplo, más que ponga un 1000, el 1000 es divisible por 1 y por el mismo, ¿que no? Tiene por lo menos los dos divisores. Entonces vamos a crear una variable band, ¿sí? Le vamos a asignar verdadero. Yo voy a decir que ese número hasta el momento, este número n, es primo. ¿Sí? Hasta el momento es primo. Acuérdense, para arriba es verdadero, entonces para mí el concepto de bandera es primo. ¿Sí? Cuando la bandera sea verdadero, para mí es primo. Yo digo que va a ser primo. Ahora, ¿cómo determinamos si el número es primo? Fíjense, yo tengo por ejemplo el número 5, n vale 5. Yo sé que se puede dividir por 1 y por 5, ¿o no? Pero nosotros vamos a descartar esa idea, que se puede dividir por 1 y por el mismo número. Vamos a buscar entre medio de esos números, entre 1 y 5, ¿qué número hay? El 2, el 3 y el 4. Vamos a buscar entre estos posibles números un divisor más. En caso que yo encuentre que uno de estos números que está de celeste lo pueda dividir al número, el número deja de ser primo. Probemos con el 5. ¿Este 2 lo divide el 5? No, ¿no? O sea, si lo divide, el resto es 0, ¿que no? ¿Lo divide el 5? No. Pasamos al siguiente. Cada número lo vamos a representar con una variable i. ¿El 3 lo divide el 5? No, tampoco. ¿El 4 lo divide el 5? No. ¿Terminé de analizar? Sí. Por tanto, si no hay ningún otro divisor aparte de los extremos, que ya es por lógica que ya sabemos, entonces el número sigue siendo primo. Bien, vamos a hacer lo mismo con el 4. ¿Qué número hay entre medio del número n, que sería 1? El número 4 sería... ¿Es divisible por 1? Sí. ¿Y por 4? Obvio que ya lo sé. Empecemos por el 2. ¿El 2 lo divide el 4? Sí. Por tanto hay un divisor. Entonces el número ya deja de ser primo. Por tanto la bandera tiene que estar en un valor de falso. O sea, para abajo. Sí. Verdadero para arriba, falso para abajo. Bien, entonces yo considero verdadero. Para mí todo número entonces que ingrese para mí ya es primo. Pero ahora, ¿cómo hago para buscar un posible divisor entre medio de esos números? Primero hay que darse cuenta, fíjense, el i donde empieza en 2. El 2 lo divide el 5, aquí fíjense, si fueron 4, empiezo por el 2 lo divide el 4. Si pondría un 1000, también ¿por qué número empiezo? Empiezo por el 2. El 2 lo divide al 1000, ¿sí? Si nos damos cuenta, entonces siempre empezamos a dividir por 2. Por tanto, me voy a crear una variable, en este caso una variable i, le vamos a poner en 2. Luego vamos a usar una estructura mientras. ¿Mientras qué? Mientras la bandera siga siendo verdadero, o sea, el número siga siendo primo, y a la vez que, fíjense que está ahí, solamente se mueve entre estos valores de por medio, no se pasa, digamos, del 5, del propio número. Por tanto, está ahí como tiene que ser con respecto a la n, que es el número. Tiene que ser menor. Entonces la i tiene que ser menor al valor del número. En este caso mi número es n. ¿Sí? Hacer. Si esas dos condiciones se cumplen, hacer. Pero ¿qué hago aquí? Vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo busco un posible divisor? Vamos a preguntar, che, ese número, en este caso n, ¿cómo hago para sacarle el resto entre... Fíjense, se va a sacar el resto entre el número y lo que valga este valor. En este caso, acuérdense que estos valores que tenemos aquí se van a ir generando por la variable i. Entonces, cada uno de los valores va a representar por la letra i, por la variable i. Entonces, este es el número, le saco el módulo ¿con qué? Con i. Si ese resultado del resto es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que es un divisor. O sea, si el resto es 0, quiere decir que es un divisor.
Por tanto, ¿qué pasó? La bandera se tendría que apagar y tomar un valor de falso. O sea, si encuentro un divisor, por ejemplo aquí el 2 lo divide a 4, sí, listo, la bandera se apaga. Por tanto, aquí bandera se apaga. Pero ¿qué pasa si no es un divisor? Por ejemplo, probemos aquí, 5 dividido entre 2, ¿el resto da 0? No, no da 0. ¿Qué hago? Paso al siguiente número. Entonces el i se incrementa en 1, ya no vale 2, vale 3. Entonces para esta siguiente vamos a poner ahí, le voy a asignar un valor de i más 1, que se vaya incrementando el i. De esta forma, este algoritmo lo que hace es determinar si el número n es primo o no es primo. Bien, ¿dónde queda el resultado? En la variable band. Por tanto, después lo que vamos a hacer es preguntar si la variable bandera, band, es igual a verdadero. Si es igual a verdadero, entonces ¿qué pasa? ¿Era primo o no era primo? Si era primo, ¿que no? Bien, pero acá me pide, che, contame los números que sean primos. Por tanto, voy a crear dos contadores. Contador primo, le asigno un valor de 0, y contador no primo, le asigno un valor de 0. Por tanto, aquí, si yo para verdadero era cuando la bandera estaba arriba, entonces para mí era primo. Por tanto, aquí tendría que hacer la acción de contar. Contador primo. Le asigno contador primo más un valor de 1. Pero ¿qué pasa si no es verdadero? Obvio que va a ser falso, ¿que no? Por tanto, aquí incrementamos el otro contador, contador de no primos. Contador de no primos más 1. Bien, se van a contar tanto los que sean primo o no primo. Bien, pero ¿qué pasa con el 0 y el 1? El número 0 y el número 1, ¿son primos o no son primos? Vamos a buscar en internet. Si un número no es primo, diremos que es compuesto. El 0 y el 1 son especiales, que no se consideran primos ni compuestos, o sea, no son primos ni compuestos. Veamos la tablita aquí de primos, ¿sí? En internet, ¿sí? La buscan. Aquí tenemos, ¿sí? Vieron, el 0 y el 1 no son primos. Todos los números que están en blanco son primos. Bien, no se consideran primos, por tanto no serían primos. Entonces aquí, fíjense, si él ingresa un 1 como valor, bandera va a ser verdadero, ¿sí? Pero el i vale 2. 2 es menor al 1, falso. Esto no se ejecuta y viene directamente. ¿Bandera es igual a verdadero? Sí, porque estaba en verdadero, nunca cambió de valor. Contarlo como primo. Y no, el 1 no es primo, según lo que leímos recién, ¿o no? Por tanto, este algoritmo hasta ahí estaría un poquito que le faltaría, ¿sí? Pero igual está bien. Sí consideraríamos un caso ideal, ¿no? Que no ingrese el 0 y el 1. Pero en este caso nos pide el 0 y el 1 también. Cuando ingresa un 0 y un 1 no, el algoritmo se termina. Por tanto, esto lo vamos a cortar un ratito y vamos a preguntar. Vamos a preguntar si, primero, esa variable n, ¿cómo tiene que ser? Si es mayor a 1, o sea que no tome el valor del 1, podría ser una de las condiciones, recién haga esto, lo que habíamos hecho, ¿sí? O sea, si la variable n es mayor al 1, o sea, puede ser 2, ¿sí? En adelante, considerando que la n sea una variable entera, si es mayor a 1, entonces recién que se haga el cálculo. Pero si no, obvio que no es mayor a 1, por tanto no lo puedo contar como... no se puede considerar primo. Entonces lo tendría que contar, aquí tendría que hacer un si no y contarlo como no primo. Por tanto aquí también tendría que poner un contador de no primos. Pero aquí acuérdense que el 0 y el 1 nada más. Entonces, si el n es... ¿Cómo tendríamos que poner? Si el n es distinta de 0, o el n es distinta de 1, podríamos poner... Acá solamente van a entrar los valores que sean distintos de 0 y de 1. Para este lado, obvio que van a entrar los valores que sean iguales a 0 o a 1, digo. Entonces aquí se lo vas a contar. Bien. Si es distinto de 0 o distinto de 1, yo sé que tranquilamente puede ser cualquier otro número, partiendo del 2. Bien, acá lo vamos a poner así, miren. Primero, a ver, tomemos una idea. ¿Cómo tiene que ser el valor de n primero? Yo sé que el 0 y el 1 no son primos. Bien, entonces yo voy a decir primero que el n, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Vamos a considerar solamente por los números positivos. Y a la vez que la n sea distinto de un valor de 0 y n sea distinto de un valor de 1.
Si cumple estas tres condiciones simultáneamente, quiere decir que es un número positivo, es distinto de 0 y distinto de 1. Bien, entonces aquí lo va a contar como un número no primo. En caso que no cumpla esta condición, o sea que sea positivo, distinto de 0 y distinto de 1, obvio que lo va a contar como no primo. Bien, porque si según la tableta que vimos o lo buscamos, eso no era primo. ¿Sí? No era primo cuando era un 0 y cuando era un 1. Sí, y acá estamos haciendo una salvedad prácticamente para que sean solamente números positivos. ¿Sí? Y ahí está. Y este algoritmo va a terminar cuando él ingrese ya sea un 0 o un 1. Y al final mostramos la cantidad. Escribir la cantidad de primos es 2 puntos y mostramos la variable con primos. Hacemos lo mismo, copiamos y ahora mostramos la de no primos. Sería el otro contador. Bien, ¿se entiende por qué pongo que n sea mayor a 0? Porque si veamos en la tablita, a ver, buscamos otra. Aquí tomamos esta, fíjense. El número tiene que ser mayor a 0, por ejemplo, si queremos tomar los números. Y el 0 y el 1 no estarían contemplados. Por eso es lo que yo pongo, que el n primero tiene que ser positivo. ¿Sí? El n tiene que ser positivo. Y el n tiene que ser distinto de un valor de 0 y a la vez tiene que ser distinto de un valor de 1. O sea, no tiene que ser ninguno de los dos. Se cumplen los tres, quiere decir que es cualquier otro número, que es quién sigue al 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así. Y eso no va a servir para validar. Y acá tenemos, si la bandera sigue siendo verdadero, acuérdense, va a ser primo. Si no, no va a ser primo. Acuérdense, si esto no se llega a llegar a cumplir, obvio también pongo un contador de no primo. O sea, aquí también lo cuento. De forma de contar, si fuera un número negativo o un número 0 o 1, lo podría contar como no primo. ¿Sí? O también se hubiera podido poner esto si es mayor a 1, n es mayor a 1 y listo, digamos, con que sea